Vamos a aprovechar la posición y vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias, Señor, porque una nueva vez nos permite reunirnos en tu casa, Señor, y nosotros nos gozamos y nos regocijamos, Señor, porque podemos hacerlo libremente. Ahora, Padre, clamamos para que tu gracia no nos falte, Señor, que tú sensibilices nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, para que tu palabra permee, Señor, hasta lo más profundo de nuestras almas, que nos transformen, Padre, conforme a la imagen de tu Hijo. Así que, Padre, mira lo que voy a hablar, la palabra que tenemos en nuestras manos, Señor, bendícela, bendícela, porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Y vamos a tratar de tener la enseñanza de esos primeros 4 versículos. En la semana pasada le decía al hermano Pepe, decía, hermano, me siento como triste, como poco abatido espiritualmente, y la verdad que estudiando en el libro de Romanos, o sea, me llené de gozo y de regocijo al ver cómo Cristo es suficiente para nosotros, cómo lo que Cristo es, no necesitamos más nada. Así que este pasaje, por lo menos para mí, fue de mucha bendición, y cuando uno predica, uno dice que siempre quiere que por lo menos uno escuche, ¿verdad que sí? Que sea de bendición a alguien. Así que ya fue de bendición a mí que... Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El libro de Romanos, Pablo escribe a la iglesia de Roma, y los primeros 3 capítulos, generalmente Pablo está explicando a la iglesia de Roma esa condenación, esa depravación, ese pecado que tiene el hombre, ese pecado que separa al hombre de Dios. Y en esos primeros 3 capítulos él trata de explicar a esa iglesia la necesidad que tienen ellos de Cristo, la necesidad que tienen de un Salvador, la necesidad que tienen de ser justificados. En los siguientes capítulos, hasta el capítulo 5, vemos todo lo que tiene que ver con la justificación. Y luego, a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 8, vemos el resultado de esa justificación, lo que es la santificación. Así que, si ustedes van conmigo un poquito más hacia atrás, a Romanos capítulo 2, versículo 12, vamos a ver varios pasajes. Pablo, tratando de instruir a la iglesia, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pablo está hablando de esa condenación que pesa sobre la humanidad. Dice, no importa que ustedes tengan ley. Recuérdense que la iglesia de Roma es una iglesia generalmente compuesta por judíos que habían venido al cristianismo y también por gentiles que se habían convertido. Así que él está diciendo a esa iglesia, dice, tanto ustedes que vienen de la ley como ustedes los gentiles, dice, están condenados, no hay posibilidad. Hablándole, obviamente, a aquellos que no se habían convertido, dice, a los pecadores, o sea, la realidad del hombre. Y luego en el capítulo 2, versículo 14, él dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, mira, habrá personas que dicen, bueno, yo no conocí de Cristo, a mí no se me reveló la ley, yo no conocí quizás del evangelio. Dice, pero Dios ha puesto una ley en los hombres, en sus corazones, la ha escrito en sus corazones, y dice que le defiende y le acusa su conciencia. Así que aún una persona no haya conocido de Cristo, y muchas veces son argumentos que ponen los impíos, bueno, y el que no conoce de Cristo, bueno, Dios ha puesto una ley en el corazón de los hombres. Dice, bajo esa misma ley, un día conforme al evangelio de Jesucristo ellos serán juzgados.
Y luego, si ustedes ven el capítulo 2, versículo 17, le habla específicamente a los judíos. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor, y confía en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y dice el versículo 23: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Así que los judíos se jactaban, dice, de llamarse judíos, de ser el pueblo escogido de Dios. Dice, se gloriaba y se apoyaba en esa ley que Dios mismo había dado, en los mandamientos que Dios había dado. Y realmente la misma escritura dice que ese era un privilegio que el Dios se le había dado a los judíos, dice, confiar su palabra a ellos. Y realmente tenían un privilegio, pero ese privilegio, no obstante ellos lo tuvieran, tenían la necesidad de un Salvador, tenían la necesidad de Jesucristo. Dice, ustedes se jactan en la ley, pero la realidad es que ustedes infringen la ley, y infringiendo la ley, dice, deshonran a Dios. O sea, por más que los judíos se afanaran, por más que trataran de justificarse mediante la ley, había un problema en ellos, un problema de naturaleza, un problema de origen. Si ustedes van al capítulo 5, versículo 12, nos damos cuenta de ese problema de origen que tenían los judíos y que tiene la humanidad. 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que nuestros padres originales, Adán, dice, ellos pecaron, y ese pecado de ellos nosotros lo heredamos, y nosotros heredamos fruto del pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Así que no importa que fueran judíos o que fueran gentiles, venimos todos de un mismo linaje corrupto, un mismo linaje caído, de una naturaleza caída. Así que tanto los judíos como los gentiles, Pablo está diciendo, ustedes todos están destituidos de la gloria, de la gracia de Dios. En el versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea, por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. Así que todos los hombres, no importa que sean judíos, que tengan la ley, que confíen, que vayan a una iglesia, si no se han convertido a Cristo, dice el Señor en su palabra, en este pasaje, dice, todos están destituidos de su gracia. Hay una sola solución, que es Cristo. Pero ustedes recuerdan que Dios había dado la ley al pueblo de Israel, y la ley significa regulación. Dios había dado una serie de mandamientos a su pueblo cuando sale, recuerdan, en el Sinaí. Y todos sabemos que la violación de la ley viene realmente cuando tú transgredes la ley, uno acarrea justicia, juicio. Y es lo que pasa, como nosotros vemos, los pueblos se ordenan mediante una ley que rige los pueblos, y el que viola esa ley tiene consecuencias. El que viola acarrea un juicio. Pero así mismo ha pasado con lo que tiene que ver con la santidad de Dios y lo que tiene que ver con la ley de Dios. Dios da su ley y dice, esas son regulaciones divinas que le ha dado, y aquellos que violan esa ley acarrean un juicio, acarrean una condenación. Y eso es lo que él viene hablando. Así que él está diciendo, la iglesia de Roma dice, todos acarrean una condenación. Hay una sentencia eterna que pesa sobre el hombre. Hay una sentencia eterna que pesa sobre la humanidad, porque han violado la justicia de Dios. Así que tú y yo sabemos que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios que demanda justicia. Así que había que satisfacer esa justicia de Dios por haber violado esa ley que él había dado. Así que el hombre tiene que justificarse delante de Dios. Hay que saldar la justicia que Dios demanda. Y esa justicia que Dios demanda es lo que a nosotros nos lleva a la muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. Por nosotros haber pecado contra Dios, por nosotros haber violado esas regulaciones que Dios dio en su palabra, los estatutos que Dios dio en su palabra, su ley, dice que nosotros morimos, y esa es la paga del pecado, muerte. Y es lo que acarrea a la humanidad, es lo que acarrean los hombres. Ahora, los judíos, sabiendo esto, incesantemente trataban de justificarse delante de Dios. Y por eso es que vemos el afán de los judíos por ello agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley.
y se afanaban para tratar de justificarse delante de Dios. Pero lo triste es que el pueblo judío, la mayoría del pueblo judío todavía está tratando de justificarse delante de Dios mediante el cumplimiento de la ley, por el solo hecho de que no quieren reconocer que necesitan de un Salvador, de alguien que les justifique. Así que el hombre de manera general, si nosotros vemos lo que pasó desde Babel, desde la Torre de Babel, en lo adelante nos damos cuenta todo lo que tiene que ver con el misticismo babilónico, cómo trataban de buscar dioses, se hacían sus propios dioses, con tratar de adorarle y de ellos mismos justificarse ellos mismos tratar de justificarse ellos mismos. O sea que el hombre generalmente a través de la historia de la humanidad ha tratado de por sus propios méritos justificarse. De hecho, si vemos la historia de la iglesia y vemos, por ejemplo, leemos los evangelios, judíos y gentiles, solo habían el pueblo que Dios había escogido y los gentiles. Ahora, después que Cristo muere, nos damos cuenta cómo han crecido enormemente todas las religiones y todas las sectas. Y hoy hay cientos o miles, no sé, de religiones. Todo eso el hombre buscando alguna manera de justificarse, cuando la manera sencilla Dios la dio. Dios demanda una justicia y Él mismo ha dicho cuál es esa justicia. Dice en Isaías capítulo 64 versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y lo que dice el profeta Isaías, dice, toda la justicia que nosotros que querramos, dice, son delante de Dios como trapo de inmundicia, no tienen valor. Todo lo que tú o yo o todo lo que los hombres puedan hacer para agradar a Dios no tiene ningún valor. Dice, no sirven. Porque la justicia válida delante de Dios es la justicia que emana de Él mismo. La única justicia válida delante de Dios es la justicia que emana de Él mismo, porque Él demanda una justicia perfecta y esa es una característica exclusiva de Dios. Una justicia perfecta solo Dios la demanda. Y para nosotros vivir en un estado de perfección eternamente necesitamos una justicia perfecta aplicable a nuestra vida. Por eso es que si ustedes van a Romanos capítulo 3, versículo 21, Dios elabora desde la eternidad un plan redentor para satisfacer su propia justicia. Esa justicia santa, perfecta, exclusivamente perteneciente a Él, dice Él mismo elabora un plan. Y miren lo que dice versículo 21, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, a quien Dios puso como paga, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que Dios tiene que hacerse Él mismo hombre en la segunda persona de la Trinidad, en la persona de Jesucristo. Y dice que en ese cumplimiento del tiempo Él se manifestó esa justicia de Dios en la persona de Jesucristo. Y ahora por medio de la fe en Jesucristo, dice nosotros somos justificados gratuitamente, porque esa fue la propiciación que Él puso. Dense en cuenta que Dios mismo tiene que hacerse hombre para venir a saldar la justicia que Él mismo demandaba, fruto de nuestro pecado. Y luego dice en Hebreo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que Cristo, Dios, tiene que hacerse hombre en la persona de Jesucristo y morir en una cruz para justificar a hombres pecadores, para satisfacer la justicia misma de Dios. Dice, y entra
dice no un tabernáculo hecho de manos, sino que entra en el tabernáculo de Dios, en el cielo mismo, dice, para presentarse Él delante de Dios. Era necesario que esa justicia de Dios fuera saldada. Por eso es que es glorioso cuando ustedes ven en Romanos capítulo 8, el pasaje que estamos viendo, el verso 1, es glorioso cuando nosotros vemos que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el decir que no hay ninguna condenación, pasó algo glorioso, pasó algo de alto precio. Fue algo tan valioso y tan glorioso que pudo satisfacer la ira de Dios. Y ahora Dios dice que esa justicia que Dios demandaba fue aplacada. Esa demanda de justicia que Dios tenía, dice, la paga del pecado es muerte. Dice, ya eso fue aplacado. Porque Dios mismo se hace hombre, entra al cielo mismo, ofrendando su sangre, dice, para limpiar, para satisfacer lo que Dios demandaba. Ahora que Dios, lo que dice ese versículo 1, el versículo 1 del capítulo 8, es que Dios ahora está satisfecho, no hay ninguna condenación. Dios está satisfecho, se llenó, se cubrió lo que Dios demandaba, lo que Dios necesitaba. Ahora no hay acusación, no hay ninguna resolución contraria sobre nosotros. La ira de Dios fue aplacada. Así que lo primero que vemos en ese versículo 1 es que el sacrificio de Cristo fue suficiente para aplacar, saldar la justicia de Dios. Dios está satisfecho por la obra que hizo Cristo. Por eso que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero todos sabemos que el que murió fue Cristo, el que entregó su vida fue Cristo en una cruz. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Los que pecaron, lo que ofendieron a Dios, fueron los hombres. Pero quien murió fue Cristo. Pero Dios está diciendo que para los hombres no hay condenación. Y si ustedes ven el versículo 1 de nuevo, Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Refiriéndose a los hombres. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Cristo muere y quizás nosotros lo vemos sencillo. Y si le preguntáramos ahora mismo a todo el mundo, ¿cómo se efectuó eso sobre nosotros? La respuesta quizás es sencilla. Bueno, yo confesé a Cristo, yo creí en Cristo, la sangre de Cristo me limpió, yo era una persona carnal, ahora soy una persona espiritual. Y realmente todas estas cosas son verdades si vienen de un corazón transformado, regenerado. Pero la realidad que si ustedes ven la parte B del versículo 1, está hablando de los que andan. Y la palabra en el original, andar, significa ocupar, encaminar, hacer, proceder. Como una prueba de capacidad. Así que lo que está diciendo ese versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los cuales ahora se pueden ocupar, se pueden encaminar, pueden hacer, pueden proceder con una capacidad especial que tienen. Dense en cuenta que hemos adquirido algo. Hemos adquirido una forma, hemos adquirido una habilidad, si quieren llamarla. Nosotros, y dice al final de ese versículo 1, dice, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que nosotros tenemos la capacidad ahora de rechazar las cosas carnales, rechazar los apetitos carnales, los deseos mundanos. Dice, y nosotros, dice, tenemos la capacidad de poder andar en el Espíritu. Es algo que pasa en la vida del creyente. Y si siguen viendo ese verso 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y la palabra conformar significa tomar, en el griego, tomar la forma de otro. Así que lo que dice la Escritura, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque nosotros tenemos esa capacidad de andar, pero que también nosotros hemos tomado la forma de Cristo. Dense cuenta que ha habido realmente una regeneración en el hombre. Ha habido un cambio en el hombre. Y dice en Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay no esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios lo que mira ahora no es nuestra posición, no es nuestro estado, sino lo que mira es la vestidura que nos hemos puesto de Cristo a través de la fe. Así que no una mera confesión, un mero reconocimiento de la persona de Jesucristo. Es una vida que nosotros hemos adquirido en la persona de Jesucristo. A veces pensamos, no, porque yo he cambiado. Y uno mismo, a veces mismo, yo he cambiado. Ha habido un cambio profundo, una transformación. La palabra dice que es una regeneración, un lavamiento que regenera, que cambia al hombre en otra persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva persona en Jesucristo. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Efesios sobre la analogía del matrimonio y de Cristo y la iglesia, miren lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros, delante de Dios, esta iglesia está llena de personas que eran malos, mentirosos, depravados, lujuriosos, malos hijos, malos padres, y ahora está llena de santos, porque Cristo la lavó a través de su sangre y se la presentó a sí mismo. Dice, una iglesia, unos hermanos, no, tú y yo, somos gloriosos delante de Dios porque Cristo nos lavó con su sangre. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, delante de Dios nosotros tenemos una vida nueva y nosotros debemos andar. Dice que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también, el día que creímos, que fuimos bautizados en la sangre de Cristo, a partir de ese día nosotros tenemos que andar en una vida nueva. Es un cambio total porque es una vida, es una creación nueva que Dios hizo el día que nosotros por fe creímos en la obra de Jesucristo en la cruz. Romanos capítulo 8, versículo 5, ahí mismo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Roma, dice, es un nuevo hombre espiritual que ahora está pensando ¿en qué cosa? En las cosas espirituales. Versículo 5. ¿Y de qué se ocupa? Versículo 6. Se ocupa de las cosas espirituales. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ante la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no agradan a Dios. Así que nosotros comenzamos a odiar la carne, los apetitos del mundo, los apetitos carnales, los comenzamos a odiar porque nosotros queremos agradar a Dios. Así que la vida, lo que Dios hace a través de Jesucristo en nuestras vidas es algo real. No es una ideología mental que nosotros tenemos ahora y que ahora nosotros pensamos y podemos hablar bonito, cosas espirituales.
El Señor está hablando aquí que nosotros tomamos la forma de Cristo. Y que ya nosotros no pensamos en las cosas carnales, sino en las cosas espirituales. Y que nosotros ahora ya no nos ocupamos de las cosas carnales, sino que nos estamos ocupando de las cosas espirituales. Eso es la vida nueva que Dios en Jesucristo nos ha dado. Y si ven el versículo 9, ahí mismo, que estábamos leyendo, Romanos 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. Pablo está afirmando, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dese cuenta que esta generación, a través del lavamiento de la sangre de Cristo, produce un cambio obligatorio. Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y luego dice, un poquito adelante, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Él está diciendo, si tú tienes realmente el Espíritu de Dios, dice, tú estás viviendo en el Espíritu. Dice, de lo contrario, dice, no es de Dios. Dice, si es que tú tienes el Espíritu de Dios. Así que es una evidencia en la vida tuya y mía, en la vida del creyente, debe ser algo natural. Porque fue algo que Dios hizo, nos dio una nueva vida. Y nosotros debemos anhelar, modelar esa vida nueva que tenemos, que es real. Así que la suficiencia de Cristo no solamente satisfizo la justicia de Dios, sino también que nos vistió a nosotros de la justicia divina. Y no solamente ahora ya Dios no está airado, sino que también nosotros estamos vestidos de una justicia divina. Dice que nuestras vidas están escondidas en Dios, en Cristo. Así que nosotros ahora estamos vestidos con el traje de Jesucristo y Dios está viendo la obra de Cristo en nosotros a través de la fe que nosotros depositamos. Pero yo sé que nosotros comenzamos a pensar, bueno, la realidad es que somos espirituales, pero nosotros vivimos en la carne. Y como estamos en la carne, siempre estamos pecando. Y la carne nos lleva a pecar. Miren el versículo 2 del capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y estos dos versículos nos arrojan un poco de luz. Recuerden que en nuestra vieja vida, dice el versículo 3 ahí, que había una imposibilidad de justificarnos a través de la ley. Si ustedes lo ven al principio, versículo 3. Porque la ley era imposible para la ley, era imposible para la ley. Ahora, dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley no tenía ningún problema. Porque la ley era una ley divina que Dios dio. Unas regulaciones divinas que Dios dio al pueblo de Israel. Así que la ley, no había maldad en la ley. La ley era buena. El problema está, si ustedes siguen viendo el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el problema sigue siendo el hombre. La imposibilidad de la ley radicaba en la imposibilidad del hombre, porque el hombre tenía que cumplirla. Entonces el hombre por la carne era débil. Y Pablo dice, cuando la ley dice no codiciarás, entonces yo la codicio. Porque realmente hay una ley en nuestros miembros, dice que se opone a la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos una nueva naturaleza. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice que nos ha librado del pecado. Hay una nueva ley ahora en nosotros que rige nuestras vidas. Entonces, el proceso de santificación es un proceso similar al proceso de salvación o a la salvación. ¿Por qué?
Porque nosotros vimos nuestra incapacidad. ¿Por qué fuimos salvos? Porque nosotros vimos la incapacidad que había en nosotros mismos de podernos justificarnos delante de Dios. Y cuando vimos la incapacidad que había en nosotros, acudimos a aquel que sí era capaz de satisfacer la justicia de Dios, eso es a Jesucristo, por algo que ya él había hecho. Y nosotros abrazamos por fe esa obra que hizo Cristo, esa obra de redención en la cruz. Pero así mismo es el proceso de santificación. El pecado nos asedia, el pecado nos tortura, y dice, nosotros nos sentimos incapaces. Pero dice, ¿qué dice el versículo que acabamos de leer? Que Cristo, dice, condenó al pecado en la carne. Así que también ese pecado que nos asedia fue llevado a la cruz del Calvario y Cristo venció sobre ese pecado. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que hicimos. Somos incapaces y nosotros miramos a aquel que sí fue capaz de vencer el pecado. Así que lo que nosotros hacemos es que conquistamos aquel pecado que Cristo ya condenó o que Cristo ya canceló. Porque ahora nosotros tenemos una naturaleza divina. Si ustedes van al capítulo 7, para verlo un poquito práctico, capítulo 7, versículo 15 de Romanos. Pablo se le presentaba la misma situación que quizás a nosotros se nos presenta con el pecado. 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pablo tenía la misma disyuntiva. Dice, yo no entiendo lo que está pasando en mi vida. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y en términos prácticos nos damos cuenta que Pablo mismo no lo entendía. Dice, yo no lo entiendo. Dice, yo quiero agradar a Dios en mi mente, en la mente de mi ley, en esa nueva naturaleza divina que Dios ha puesto. Dice, yo quiero agradar a Dios. Dice, pero en mi carne, dice, hay una ley de maldad. Una ley diabólica que se revela contra la ley, dice, de mi mente. Y dice, y encuentra otra ley en sus miembros. Se encuentra que el maligno, a través de nuestras pasiones, los deseos de la carne, como dice Primera de Juan, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el maligno quiere que a través de nuestros miembros nosotros nos rebelemos. Esa ley de maldad que hay en la carne de nosotros se rebele contra esa ley divina de la mente que hay en nosotros. Y dice que el versículo 23 dice que esa ley se rebela contra la ley de su mente, contra la ley divina que él ha entendido, que él abrazó. Usted se cuenta que hay una batalla, pero al final del versículo 25 está la parte más gloriosa de ese pasaje. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él encontró la solución. Dice Jesucristo. Él encontró la solución. Dice, la solución a ese problema, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Y con la carne, dice, a la ley del pecado. Así que lo que la palabra mente ahí significa, esa mente divina, puede referirse a la mente humana o a la mente divina, pero esa mente divina se refiere al conocimiento, al saber. Así que Pablo lo que está diciendo, que él con su mente, él la alimenta del conocimiento, del saber divino. Dice, y él le da gracias a Dios por eso, porque puso esa mente en él.
Y a través de esa mente Él puede contrarrestar su pecado. Dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. Hay una mente divina que nosotros tenemos, que debemos nosotros, llenarla del conocimiento divino, llenarla del saber divino, inundar nuestra mente, ocupar nuestra mente con el conocimiento de lo alto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Esa nueva ley, recuerden que la palabra ley significa regulación. Ahora hay una ley divina, no la ley que fue dada a los judíos, hay una ley divina ahora que está en nuestra mente, que Dios puso a través del Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida, hay una ley divina ahora que regula, dice, la mente del creyente. Y ahora nosotros podemos vencer el pecado por esa ley divina. Porque ya Cristo conquistó ese pecado, puso su mente en nosotros, y nosotros podemos vencer ese pecado que ya Él conquistó. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, versículo 4, 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la clave está ahí. ¿Cómo nosotros andamos? En nuestro proceso de santificación, en tu lucha por el pecado y la maldad que tú sabes que mora, como decía el apóstol Pablo, ¿qué tú estás haciendo en esa lucha? ¿Qué tú y yo estamos haciendo en esa lucha? ¿Realmente estamos llenándolo de la palabra de Dios? ¿Estamos enfrascados con Satanás nosotros en la Biblia, leyendo la Biblia, viniendo a los cultos, exponiéndolo al consejo en los estudios bíblicos? Porque tenemos que hacer algo para nosotros enfrentar esa naturaleza de maldad que hay en nosotros, esa ley de pecado que hay en nosotros, esa ley de maldad que hay en nosotros. Y es a través de nosotros llenar esa naturaleza divina que hay en nosotros llenarla a través del conocimiento de Dios que hay en las Escrituras. Hay una parte realmente que corresponde al hombre. Nosotros llenar nuestra mente, nosotros llenarnos del saber divino, abrazar todas las promesas divinas. Y cuando nosotros abrazamos eso, el Espíritu que Dios ha puesto en nuestros corazones, dice que nos van a llenar de gozo, de deleite en el Señor. Y así podremos vivir vida santa. Así que la suficiencia de Cristo no fue solamente porque Él aplacó la ira de Dios, porque Él nos vistió a nosotros de su justicia, sino también porque Cristo es suficiente en nuestro proceso de santificación. Oramos. Gracias, Señor, te damos porque a veces queremos hacer tantas cosas, Señor, para el reino. Nos preocupamos tanto, pero Cristo es suficiente, Señor, y lo que tú demandas, Señor, es que vivamos humillados delante del trono, Señor, de la gracia, Señor, rogando, Padre, para que tú, oh Dios, en tu misericordia, conforme a tu gracia, Señor, forje el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a que Cristo sea suficiente para nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.